En sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora Daniela Chiccardini intentó cuestionar la política fiscal del gobierno acusando contradicciones, incongruencias y hasta mentiras en los números presentados por el Ejecutivo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Quirós, respondió con una clase magistral de economía fiscal que dejó a la senadora sin argumentos. Chiccardini arremetió sosteniendo que la meta fiscal llegaba tarde y mal, que las decisiones del gobierno eran anteriores a su propio marco fiscal, y que había una contradicción insalvable entre el ancla de deuda del 45% del PIB y las proyecciones que la superaban al año 2030. El ministro Quirós desmontó cada argumento con precisión. Explicó que el informe de finanzas públicas y el decreto de política fiscal son instrumentos distintos con propósitos distintos, que la misma secuencia se siguió en la administración anterior, y que no hay contradicción alguna, sino simplemente la diferencia entre el escenario base y las metas que el gobierno se propone alcanzar con sus reformas. Lo que Chiccardini llamó mentira, el ministro lo explicó como una elemental suma y resta. Un déficit heredado de 2,9% versus el 1,5% proyectado por el gobierno anterior, con una diferencia de 1,4 puntos que el propio Consejo Fiscal Autónomo no ha contradicho. En la sesión quedó en evidencia un intento fallido de la oposición por instalar la narrativa del desorden fiscal, que terminó siendo respondida con datos, ley de responsabilidad fiscal en mano y una paciencia pedagógica que el ministro Quirós no tuvo problemas en demostrar. Gracias, presidente. Presidente, lo que nos convoca hoy día es poder escuchar no solo la meta fiscal, sino que también hacer contrapregunta a propósito de las distintas exposiciones de invitados. Pero yo le quiero decir por su intermedio, presidente, que lo que nos está hoy día mostrando con el decreto de política fiscal del gobierno llega tarde y llega mal. Y llega tarde porque lo presenta después de haber hecho varios anuncios. O sea, la emisión de deuda de 6.200 millones de dólares, de haber hecho recorte de miles de millones de pesos, de haber hecho incluso la presentación del informe de finanzas públicas del primer trimestre del año 2026. Entonces, me pareciera ver que acá las principales decisiones fiscales que toma esta administración las hace antes que conozcamos el marco fiscal que orienta precisamente esas decisiones. Y esto yo nunca lo había visto. No sé si es que incluso podemos revisar la historia de lo que ha pasado en gobiernos anteriores que se hayan demorado tanto en hacer entrega, ¿no es cierto?, de este marco fiscal. Y pareciera ser que es primera vez que vemos una anomalía así en un gobierno. Segundo, presidente, le quiero decir que ¿por qué llega mal también este informe? Porque hay un compromiso de campaña. Y una de las grandes promesas fiscales del gobierno de Kast, en ese entonces candidato a la presidencia, era que iban a lograr el equilibrio fiscal al término de este gobierno. Pareciera ser que una de las grandes promesas se fumaron en estos 90 días de gobierno. Y qué bueno que reconozcan de que no van a cumplir otras de las tantas promesas que se hicieron en campaña, en este caso en materia fiscal. Hay algunas cuestiones que me llaman profundamente la atención, presidente, porque aparecen otras contradicciones bien cuestionables en este informe. Aquí se habla de que hay un ancla de deuda del 45% del PIB. Pero fíjese que, por una parte, el gobierno ha dicho, a propósito del informe de finanzas públicas que se presentó hace 2 semanas atrás, que ese umbral que hoy día plantean de 45% ya comienza a superarse en el año 2028 y en el 2030 llegaría al 46,5% del PIB. Sumémosle lo que plantea la mega reforma. Hay algunas proyecciones que han hecho, por ejemplo, Rumbo Colectivo y OPES, de que esta deuda sería del 49% del PIB con esta reforma tributaria. Y ahora nos dicen de que va a haber una deuda ancla del 45% del PIB. O sea, o están malos los cálculos del gobierno o está mintiendo. Entonces me gustaría
Antes de entrar al resto de las preguntas que son de mucho detalle, quizás resolver ese primer enigma, que evidentemente hay ahí una incongruencia bastante notoria. Gracias, senadora Chicardini. Por favor, ministro. Senadora, por su intermedio le voy a contestar, senadora. Me parece que en su exposición hay una cierta confusión de lo que significan los distintos documentos, en particular el rol que juega el informe de finanzas públicas en contraposición con el decreto de política fiscal y los plazos que tiene cada uno y por qué tiene esos plazos y por qué uno va primero y después el otro. El informe de finanzas públicas es, cuando asume un gobierno, la primera mirada a la situación de las finanzas públicas. De hecho, el informe de finanzas públicas, una de las cosas que hace es publicar también la cifra definitiva de lo que fue el déficit del año anterior. Y por lo tanto es un levantamiento de la situación. Y por lo tanto tiene que ir antes del decreto de política fiscal, que son los objetivos. Los objetivos van después de mirar en qué situación estamos. Y eso fue la secuencia que se siguió acá, y es la misma secuencia que se fijó en la admisión anterior, donde primero se publicó el IFP y después se publicó el decreto de política fiscal, ambos en la administración anterior y en esta dentro de plazo y dentro de forma, conforme al plazo de 90 días después de asumir el gobierno, de hecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que el IFP es lo que tiene que mostrar el IFP, y esto es con estricto apego a la ley de responsabilidad fiscal. El IFP, el objetivo del IFP es, con los datos que hay, con los decretos dictados que hay y con las leyes que existen hoy, cuál es la proyección hacia adelante del déficit y de la deuda. Ese es el objetivo del IFP, el Informe de Finanzas Públicas. El objetivo del decreto de política fiscal es, dados los planes que tiene la empresa, el gobierno, dados los proyectos de ley que piensa que va a lograr aprobar el futuro, los acuerdos que puede llegar con el Congreso a futuro, las medidas de gestión que puede llegar al futuro, cuál es, a qué punto va a llegar. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre el IFP, que se muestra primero, donde muestra que la deuda se supera el umbral, porque así como están las cosas hoy, eso es lo que va a ocurrir, versus la meta, el decreto de política fiscal, que no va a superar el 45 porque tenemos propósitos, incluyendo este proyecto de ley, que nos van a permitir no hacerlo, y por lo tanto mantener el ancla en 45. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción, los cálculos están malos, desde luego no hay ninguna mentira. ¿Y por qué ahora, y esto veamos ahora lo que se dice que no se cumple la meta de campaña? Bueno, lo expliqué recién, pero lo puedo explicar de nuevo. El déficit estructural que se proponía cuando se formuló la ley de presupuesto, el déficit efectivo que se proponía, decía 1,5 puntos del PIB, y el déficit que nos encontramos, gracias al informe de finanzas públicas que hicimos, que hay que hacerlo cuando uno asuma el gobierno, dio 2,9, no ha sido contradicho por el Consejo Fiscal Autónomo, y la diferencia entre 2,9 y 1,5, senadora, es de 1,4, que es prácticamente el 1,5 que tenemos ahí. Esa es la suma y resta que hay que hacer, y está bastante claro. Un complemento porque tengo a la senadora Astudillo y el senador Edwards después. Perdón, senador, que se me había desaparecido el senador Castro, acaba de aparecer. Fue al baño, perdón, viene el senador Castro primero, pero un contrapunto final, senadora. Sí. Presidente, lo que pasa es que yo dije dos cosas. Primero, que se había hecho ingreso de la meta fiscal después de haber anunciado decisiones importantes en materia fiscal, como es la emisión de deuda de los 6.200 millones de dólares, como fueron los recortes que se anunciaron, ¿no es cierto?, de miles de millones de pesos. Pero además yo le hice una segunda pregunta tremendamente importante, que es la incongruencia con respecto a la deuda. Y usted lo que me plantea en esta meta fiscal es un ancla de 45% del PIB. El informe de finanzas públicas, que usted me dice que es una proyección, la proyección que ustedes anunciaron era que podía llegar al año 2030 muy por sobre esta ancla que ustedes dicen del 45%, 46,5%. Usted lo va a explicar mejor que yo, ministro. Y la mega reforma establece proyecciones del 49%. ¿Por qué pregunto esto, presidente? Porque la meta fiscal también marca el rumbo y las reglas y los marcos
el margen de movimiento que tiene en materia fiscal para tomar decisiones también por parte del gobierno. Por algo se llama meta fiscal. Entonces, ¿cómo habla este decreto de política fiscal con la mega reforma y también con números que pareciera ser que no cuadran? Ministro. A ver, los números cuadran. Hemos entregado las cifras de las planillas de deuda con todo detalle al CFA, todos los cálculos de IFP desde luego, y las metas de balance estructural van a ser siempre auditadas por el CFA como corresponde. Quisiera volver a explicarme mejor la diferencia entre el informe de finanzas públicas y el decreto fiscal. El informe de finanzas públicas es cuando se llega al gobierno y se ven las cosas como están, y se ven las cosas que ocurrieron, y se ven las cosas, es que bueno, no sé si los demás entienden o no lo que estamos diciendo. Siga, ministro. Bueno, pero lo que pasa es que usted establece que hay una contradicción entre uno y otro, y no hay contradicción, porque uno es el rumbo hacia dónde va con las cosas como están. Y un tema muy relevante, senadora, es no mezclar una con la otra. Ha habido ocasiones en que en el IFP se ponen leyes que se van a dictar. Eso no es lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal, uno tiene que atenerse en el IFP a lo que hay. Y al otro lado tiene el decreto fiscal, que es lo que vamos a hacer. Y entre una y otra hay una diferencia. La diferencia se llama holguras, para que nos adelantemos a lo que viene después. Son holguras negativas. ¿Por qué son holguras negativas? Porque lo que viene, proyectado tal como está, es peor de lo que queremos hacer. Y la diferencia entre lo que viene y lo que queremos hacer se llama holgura. Y si lo que queremos hacer es mejor que lo que viene, entonces la holgura es negativa. Si es peor de lo que viene, la holgura es positiva. Vamos a tener holguras negativas para que no nos alarmemos después cuando aparezca la palabra. Y la secuencia es perfectamente lógica. En el IFP y en otras cosas que vimos cuando llegamos al gobierno, nos alertó, haciendo el IFP, nos alertó la situación de proyección de deuda, que era más seria que se había advertido, y la situación de gasto y el desequilibrio del presupuesto que estaba financiado. Tomando una decisión absolutamente prudencial y además preventiva, nos adelantamos a suscitar la deuda porque los mercados tienen su ritmo y porque el Congreso también tiene su ritmo. Porque no quisimos llegar al final, cuando la plata se acabe, a venir acá con un proyecto para discusión inmediata. Le dimos una urgencia, pero para que se discuten ambas cámaras, se explique bien, haya gente que se le invite, etcétera, tal como vino el CFA a explicar que esta deuda emerge porque la ley de presupuesto de 2026 estaba financiada y el CFA dijo, nosotros mismos lo advertimos en repetidas ocasiones. Y las medidas de restricción fiscal empiezan el día 1, porque desde el día 1, aún con la meta, con las cifras fiscales que pensábamos que había, estimábamos que era esencial entrar en un reordenamiento de las cuentas fiscales. Gracias.